¿Invadió el Islam la cultura occidental? ¿Representa un peligro real? Vamos a analizar eso en este video. Estoy tocando este tema porque he notado que en los meses recientes el rechazo hacia la religión del Islam se ha instalado con fuerza en el debate público. ¿Y por qué? Porque aparte de ser una religión con una doctrina muy poco compatible con la cultura occidental, hay indicios de que en Europa el Islam estaría cobrando fuerza al punto de que algunos sectores conservadores europeos han visto esto como una amenaza política, religiosa y cultural, capaz de imponerse por la fuerza. Esta preocupación ha sido trasladada a América Latina y particularmente al Perú. Es un temor que se alimenta a diario de videos en redes sociales que muestran manifestaciones que ocurren en Europa por parte de musulmanes y también por parte de sus opositores. Ojo que algunos de los videos son falsos, ¿ya? Y buscan armar una narrativa alarmista, pero también existen noticias de atentados reales, los hay, que han sido cometidos en años anteriores y uno último en Australia hace unos días. El dilema es si es justo o no meter a todos los musulmanes en el mismo saco o si solo condenamos el crimen en vez de toda la doctrina, la cual se practica en su mayoría de manera pacífica en el mundo. La realidad es muy compleja y hay que evitar hacer una lectura simplificada de ella. Por eso hago este video para analizar la situación con sobriedad, sin caer en la discriminación religiosa, pero tampoco cayendo en la permisividad de posibles excesos delictivos provocados por el fanatismo religioso típico de extremistas islámicos. Y teniendo en cuenta que el Perú permite la libertad de culto y que el Islam ya está presente en este país hace décadas sin antecedentes de imposición ni violencia, la pregunta es: ¿estamos de verdad ante un peligro relevante de interés público o es solo un problema menor o una exageración de carácter discriminatorio? Lo sabremos luego de este anuncio. Ya regreso. Mis videos llegan gracias a Rusia 360. Estudia en las mejores universidades de Rusia pagando 4 veces menos de lo que gastarías por quedarte a estudiar en el Perú. No es requisito saber idioma ruso ni ser el primero de tu clase. Para más información accede al link que está en la descripción de este video y llena el formulario. El Congreso de la República ya tocó el tema, amigos. Un pastor evangélico congresista advirtió sobre el Islam durante una mesa de trabajo del Congreso. No nos estamos dando cuenta que los musulmanes ya ingresaron al Perú, que están adoctrinando niños en provincia, que están adoctrinando niños en la mezquita que tienen en Tacna. Démonos cuenta que la capital del mundo, que es Nueva York, ya tiene un alcalde que es musulmán. Y muchos estados de los Estados Unidos son musulmanes. Así como ese comentario, he visto en redes sociales una creciente cantidad de opiniones de latinoamericanos y peruanos opositores de la práctica de la fe islámica en el Perú. Todas las opiniones presentan al Islam como una amenaza capaz de imponerse por la fuerza, capaz de desplazar al cristianismo y socavar los valores occidentales. De esta manera, incitan a la población en general a no tolerar el ejercicio de la fe islámica y exigen a las autoridades a controlar e incluso prohibir esta religión. Sin embargo, hace falta analizar este fenómeno con datos históricos, demográficos, jurídicos y sociales, y así sabremos si se trata de una narrativa desinformada o justificada. El Islam no es una religión nueva en Occidente ni en América. Su presencia aquí en el continente americano es de hace tiempo. Se remonta al siglo XVI, cuando miles de africanos fueron traídos como esclavos, y pues gran parte de ellos eran musulmanes. Luego, recién durante la República, llegaron migrantes árabes, principalmente de Siria, Líbano y Palestina. Ellos se asentaron en distintos países de América Latina y desde entonces hay comunidades islámicas de manera estable en países como Argentina, Brasil, México, Chile, Venezuela y Estados Unidos. Durante más de un siglo, estos musulmanes han convivido con sociedades cristianas sin imponer su religión, sin alterar el orden público ni provocar conflictos religiosos masivos. En el Perú, la presencia del Islam es todavía más reducida. Según un informe de la Asociación Internacional de Libertad Religiosa, en Perú viven solamente entre 2.500 a 2.600 musulmanes en un país de más de 34 millones de habitantes. Esto representa menos del 0.02% de la población. La mayoría son inmigrantes, también hay descendientes de inmigrantes y peruanos conversos en número muy limitado. Existen solo 2 mezquitas en el Perú, una en Lima y otra en Tacna.
y la visibilidad pública de estos musulmanes es muy baja. No hay antecedentes históricos ni actuales de violencia religiosa, no hay antecedentes de radicalización masiva o intentos de imponer normas islámicas en la sociedad peruana, no hay nada de eso. La práctica del Islam en el país ha sido durante décadas pacífica, discreta y compatible con la vida civil. Pese a ello, muchos cristianos, especialmente católicos, conservadores, grupos de derecha y extrema derecha, expresan su temor reciente y creciente también. Este temor tiene varias capas. El cristianismo ha sido históricamente hegemónico en el Perú y en gran parte de América Latina. Para ciertos sectores, la sola existencia de otra religión organizada se percibe como una amenaza simbólica, como si la identidad cristiana pudiera diluirse por la presencia de una minoría distinta, la cual creen que ya no sería minoría si con el tiempo es capaz de ganar terreno. Este temor no se apoya en datos demográficos reales, sino en una percepción de competencia cultural. Voy a leer una opinión muy común entre los católicos. Dice: los musulmanes no conviven en paz, ellos imponen su doctrina por la fuerza, como ya lo vienen haciendo en Europa. Antes de analizar la veracidad de esa afirmación, veamos las otras capas de la preocupación. Ya dijimos que la primera es el componente religioso. En segundo lugar tenemos el temor cultural. El Islam suele ser presentado como incompatible con la cultura occidental. Se lo asocia con normas estrictas sobre la mujer, la familia y la sexualidad, y se lo ve como opuesto a valores liberales. El problema es que en este discurso se toma la versión más extrema del Islam, la de grupos como los talibanes o el Estado Islámico, y se la presenta como si fuera una forma normal dominante de vivir la religión. Se ignora que la mayoría de musulmanes del mundo viven en estados laicos o semilaicos y practican su fe sin imponerla a los demás. El tercer componente del miedo es político y de seguridad. Aquí el Islam se asocia directamente con terrorismo. Atentados ocurridos en Europa, Oriente Medio o Australia. Estos atentados se utilizan como prueba de que el Islam como religión es intrínsecamente violento. En este punto es fundamental distinguir. Existen grupos violentistas y grupos pacíficos. Los violentistas son un porcentaje demasiado bajo del total y se inspiran en interpretaciones extremistas del Islam. Estos grupos representan una amenaza real que debe ser combatida, pero eso no representa a la mayoría de los musulmanes, ni siquiera a una fracción significativa de ellos. Además, en el Perú no existen redes yihadistas operativas ni antecedentes de atentados islamistas. No hay ni hubo nada de eso. No podemos compararnos con Europa. Allí hay otras condiciones sociales, otras condiciones geopolíticas y migratorias, las cuales han permitido mayor presencia islámica en algunas zonas europeas. Pero estas condiciones simplemente no existen en el contexto peruano. Uno de los argumentos más repetidos por quienes rechazan la presencia islámica en América Latina es que los musulmanes imponen su cultura por la fuerza y que eso ya está ocurriendo en Europa. Esta afirmación, tomada como una generalización, es falsa. En Europa no existe una imposición sistemática de la ley Sharia, la cual es un código de conducta que guía aspectos morales y políticos para los musulmanes. Esa ley Sharia no está impuesta a nivel de Estado en ninguna parte de Europa, ni tampoco existe una sustitución del derecho civil por normas religiosas islámicas. No hay nada de eso. Los países europeos siguen siendo laicos y sus sistemas jurídicos continúan vigentes. Lo que sí existe en algunos países europeos son conflictos culturales localizados, especialmente en barrios donde se combinan pobreza, exclusión social y políticas de integración fallidas. En esos contextos puede darse presiones comunitarias, sobre todo hacia mujeres, o actitudes de rechazo a ciertas normas liberales, pero esto no equivale a una imposición violenta organizada por parte del Islam como religión. En gran medida se trata de fallas del Estado para integrar, exigir el cumplimiento de la ley y evitar la formación de guetos marginales, que son barrios donde viven grupos de bajos ingresos, a menudo en condiciones de pobreza.
Existen casos de violencia real y radicalismo en Europa, eso sí, pero son minoritarios y perseguidos penalmente. Convertir esos casos en prueba de una supuesta invasión cultural islámica es una extrapolación indebida, es decir, se está tomando casos específicos y excepcionales para presentarlos como si describieran un fenómeno general, homogéneo y deliberado. El error comienza cuando esos hechos radicales en Europa se interpretan como la prueba de que el Islam en bloque está llevando adelante un proyecto de conquista cultural o religiosa. Para que algo pueda llamarse invasión cultural, tendrían que cumplirse varias condiciones al mismo tiempo. Una estrategia coordinada, una voluntad colectiva homogénea, un objetivo explícito de sustitución cultural y una capacidad real de imponer normas propias sobre la sociedad mayoritaria. Ninguna de esas condiciones se cumple en Europa. Decir que los musulmanes imponen su cultura por la fuerza es confundir problemas puntuales y errores estatales con una conspiración religiosa que es inexistente en Europa y menos en Perú. Otro argumento frecuente es que, aunque hoy no haya peligro en el Perú, el riesgo aparecerá en el futuro. Este razonamiento merece ser tomado en serio, pero también examinado con rigor. En Europa, los temores a futuro se basan en factores concretos, que son altos flujos migratorios, concentración demográfica, crisis de integración y tensiones identitarias históricas. En América Latina y en el Perú, ninguno de esos factores existe en una magnitud comparable. No hay inmigración musulmana masiva, no hay enclaves demográficos islámicos ni conflictos religiosos latentes. Proyectar el escenario europeo sobre el Perú es un error metodológico. Es como temer una avalancha en Lima porque ocurrió una en los Alpes, ¿no? No hay indicadores demográficos, sociales ni políticos que permiten prever una islamización futura del país. Una preocupación adicional se relaciona con ciertas doctrinas islámicas consideradas misóginas, homofóbicas o violentas. Es cierto que existen interpretaciones del Islam que sostienen esas posturas, eso no se puede negar, pero también existen interpretaciones misóginas y violentas en el cristianismo y también en otras religiones, ¿no? La diferencia crucial no está en la doctrina, sino en el marco legal. En el Perú ninguna religión puede imponerse por encima de la ley, ninguna práctica religiosa puede justificar violencia, discriminación o vulneración de los derechos fundamentales. Un musulmán en el Perú está sujeto al Código Penal peruano, no a la Sharia. Mientras el Estado mantenga su carácter laico y haga cumplir la ley, el Islam no representa un peligro real para la población. Desde el punto de vista constitucional, la situación es muy clara. La Constitución peruana garantiza la libertad de culto, la libertad religiosa, garantiza la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación por motivos religiosos. Aunque el Estado reconoce el rol histórico de la Iglesia Católica, no es un Estado confesional. Es cierto que tenemos cultura católica desde la independencia del Perú, pero eso no significa que el catolicismo sea la única religión permitida. Prohibir una religión como el Islam sería inconstitucional, violaría tratados internacionales firmados por el Perú y sentaría un precedente peligroso. Hoy se prohibiría el Islam, mañana podría prohibirse otra religión. Y lo peor de todo es que una prohibición del Islam no eliminaría dicha fe, sino que la radicalizaría. O sea, la comunidad islámica del Perú, que hoy es pacífica y marginal, ante una prohibición se uniría a grupos extremistas, generando precisamente el problema que se quería evitar. Y para terminar, amigos, ¿qué le diríamos a los cristianos en el Perú que ven el Islam como un problema? Primero, hay que pisar tierra. Ninguna religión puede imponerse sobre la ley. El Estado laico protege a todos y el extremismo se combate con el derecho penal, no con prohibiciones religiosas. El cristianismo en América Latina es mayoritario, es profundo y culturalmente sólido. No está en peligro existencial por la presencia de una minoría diminuta. Además, conviene preguntarse si este debate no está desviando la atención de problemas mucho más graves y urgentes. El Perú enfrenta desafíos enormes. Tenemos criminalidad organizada, corrupción de funcionarios, colapso educativo, crisis sanitaria, desigualdad, extorsión, narcotráfico y debilidad institucional. Comparado con estos problemas reales, la presencia islámica es irrelevante como riesgo social. La obsesión con el Islam suele funcionar como un enemigo simbólico.
como una cortina de humo que canaliza miedos y frustraciones acumuladas. En última instancia, el problema no es el Islam. El problema aparece cuando el Estado renuncia a hacer cumplir la ley o cuando se importan conflictos ajenos sin analizar la realidad local. La solución no es prohibir religiones ni fomentar el miedo, sino fortalecer nuestro Estado de Derecho, garantizar la igualdad ante la ley y ejercer una vigilancia firme contra cualquier forma de extremismo. Solo así se protege la democracia, solo así se protege la convivencia y la libertad religiosa, la cual también beneficia a los propios cristianos. Si este video te pareció informativo, por favor dale like y compártelo. Si quieres apoyarme a que este canal siga creciendo, lo puedes hacer a través de este QR de Yape. Ahí me puedes apoyar si deseas. O también lo puedes hacer a través de Patreon. Ahí en pantalla aparecen quienes me apoyan a través de Patreon. Si quieres ser uno de ellos, te dejo el enlace en la descripción. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bueno, para finalizar, no te olvides que puedes estudiar en Rusia con el programa Rusia 360. Estudia pregrado y maestría. No necesitas estar en tercio superior ni saber ruso porque el idioma te lo enseñan allá. Solo necesitas pasaporte y certificado de estudios escolares. Estudiar en Rusia es mucho más barato que estudiar en cualquier universidad barata del Perú. Accede al formulario que dejo en la descripción para que te puedas inscribir.